¿Cómo es posible que una mujer, sin ostentar jamás el título de gobernante, mantuviera de rodillas a todo un país de guerreros? Es un misterio envuelto en seda y en la niebla densa del tiempo. En los albores del shogunato Kamakura, el poder se medía con espadas, con linajes inquebrantables. Se creía que la fuerza residía solo en la armadura pulida de un guerrero. Sin embargo, hay historias que desdibujan esas certezas milenarias. Historias sobre una figura cuya influencia era tan vasta como invisible. Ella tejía destinos desde el silencio de los santuarios. Su voluntad se manifestaba no con mandatos públicos, sino con la precisión casi mágica del saber y la palabra bien colocada. ¿Qué mecanismos movieron a un clan entero sin que ella tuviera que levantar jamás una mano para exigir obediencia? Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Por favor, hazte cómodo ahora mismo, baja las luces y permítete solo escuchar esta historia. Hoy viajaremos hasta un tiempo donde los edictos se escribían con tinta china y la fuerza era un asunto delicado. Esta noche te contaremos una crónica sobre la sutileza del poder femenino en el corazón de Japón feudal. Te prometemos calma, respeto por la memoria histórica y un relato tejido para acompañarte hacia el sueño más profundo. Si deseas compartir tu ubicación o qué hora es donde te encuentras ahora mismo, déjalo en los comentarios. Desde los albores del período Kamakura, el panorama japonés se concibió bajo la sombra imponente y visible de la fuerza militar. Era una época donde el linaje de samuráis dictaba la ley, donde el valor palpable y la capacidad bélica eran las monedas más preciadas. El poder, en su manifestación más cruda, estaba ligado al filo del acero, a los ejércitos organizados que se movían bajo estandartes ancestrales. En esta estructura rígida y marcadamente masculina, el espacio para una mujer de influencia real era, por definición, estrecho y difícilmente visible. La sociedad esperaba modelos claros, la esposa sumisa, la madre dedicada, o quizás, en tiempos más desesperados, una pieza de negociación política. Pero Masako no encajaba en ninguna de esas categorías preestablecidas. Su existencia fue un desafío a la lógica del poder feudal. Ella habitó los círculos más altos del shogunato, donde las decisiones que alteraban el curso de naciones se tomaban en salas cerradas, lejos de miradas ajenas y juicios públicos. Sin embargo, su influencia no provenía de una espada colgada al cinturón ni de un título imperial ostentoso. Masako operaba desde la periferia del visible poder. Su autoridad era algo mucho más elusivo. Se tejía con los hilos invisibles de las alianzas familiares, del conocimiento histórico y de la capacidad para gestionar crisis emocionales y políticas que desarmaban a sus rivales antes incluso de que pudieran levantar un puño. El mundo guerrero, por su naturaleza misma, tendió a reducir a las mujeres a roles secundarios o meramente ornamentales en el relato épico. Se esperaba que fueran catalizadoras de dramas masculinos, la causa del conflicto, el premio en guerra o la víctima noble. Masako desafió esta narrativa con una sutileza casi académica. Su poder residía en ser el eje sobre el cual giraban los hilos de múltiples ambiciones rivales, sin ser ella misma el punto central visible del torbellino. Ella era el estabilizador silencioso que mantenía el equilibrio precario entre clanes tan poderosos como el Minamoto y su propio clan, los Hojo. Para comprender la magnitud de esta singularidad, hay que viajar en el tiempo hasta un Japón recién reorganizado tras las luchas internas. El shogunato era una estructura compleja, más bien un entramado de facciones pugnando por la supremacía dentro del marco establecido por Yoritomo y sus sucesores. Las estructuras políticas eran verticales, desde los emperadores nominales hasta los poderosos shogun en Kamakura. Los Hojo, su linaje, se hicieron maestros en entender esta geometría del poder. No buscaron el trono directo. Eso habría sido imprudente e innecesario. En cambio, se especializaron en la arquitectura del soporte, ser el pilar invisible que sostenía a los hombres más poderosos. Masako fue una maestra de esa ingeniería social y política. Su vida estuvo marcada por un constante juego de equilibrios delicados. Los clanes vivían bajo una tensión permanente entre la lealtad militar, las alianzas matrimoniales forzadas y el hambre insaciable de prestigio.
En esta atmósfera cargada, donde la sospecha era tan común como el saludo matutino, Masako desarrolló un dominio casi sobrenatural de los códigos sociales. Sabía qué decir, cuándo guardar silencio y a quién mirar para comunicar más que cualquier discurso apasionado. Su figura en Kamakura se convirtió poco a poco en un símbolo ambivalente, la intersección entre la piedad religiosa, asociada al retiro monacal, y una implicación política profundamente mundana y voraz. Esta dualidad fue, paradójicamente, su mayor fortaleza y también el origen de la leyenda que la envolvió. El manto de la monja ofrecía una capa protectora de aparente inocencia y desapego, lo cual era un disfraz perfecto para quien realmente manipulaba los hilos del destino político con tanta eficacia. La sociedad esperaba dramas grandilocuentes, batallas decisivas, proclamaciones resonantes, pero Masako operó en el plano de lo íntimo y lo estratégico. Un encuentro casual en un jardín privado podía tener el peso de una alianza militar. Una palabra susurrada durante una reunión religiosa podía ser más determinante que la amenaza más abierta de las espadas. Ella comprendió que, en un entorno saturado de fuerza física evidente, la gestión del poder blando, el conocimiento, la reputación y la influencia emocional, era el arma suprema. Observar a Masako significaba ver cómo los roles de género eran desmantelados paulatinamente bajo el peso de una necesidad histórica. No era que la estructura social se hubiera vuelto inherentemente más tolerante, era que la supervivencia del clan Hoyo y, por extensión, su propia realización política dependió de que ella pudiera ejercer esa influencia sin ser percibida como una amenaza directa a los hombres armados. Era el arte de parecer necesaria, sin nunca admitirlo. El contexto histórico que rodea su figura es el de la transición constante, entre el dominio militar abierto y la necesidad creciente de legitimidad cultural o espiritual. Masako se posicionó en esa intersección fértil. Fue testigo de ascensos, caídas, traiciones orquestadas y lealtades rotas. Todo ello sin que nunca fuera ella quien diera el primer golpe visiblemente. Esta habilidad para la manipulación invisible no era un talento espontáneo, fue forjada por el ambiente opresivo y altamente competitivo del shogunato Kamakura, donde cada error podía significar la aniquilación de un linaje entero. Vivir en ese crisol requirió una disciplina emocional extrema y una visión estratégica que trascendía las pasiones humanas momentáneas. Por lo tanto, al examinar el retrato de Masako, no se debe ver solo a la monja. Hay que percibir a la arquitecta del destino que entendió que el poder más duradero es aquel que nunca necesita ser visto, sino simplemente sentido, como una fuerza constante y natural que mantiene en su órbita a los jugadores más poderosos. Para comprender el misterio de Masako, es imprescindible viajar al contexto geográfico y social en el que sus primeros pasos se dieron. No estamos hablando de un Japón homogéneo ni estático. Era una tierra de contrastes extremos, un crisol donde las tradiciones milenarias chocaban constantemente con la ambición militar emergente. El periodo inmediatamente anterior a su ascenso fue testigo de profundas transformaciones políticas y sociales, marcadas por el debilitamiento progresivo del poder centralizado que se había caracterizado históricamente en la isla. En aquella época, la autoridad tradicional recaía formalmente en la corte imperial de Kioto. Era un centro de refinamiento cultural, religión y prestigio simbólico. Sin embargo, era una esfera relativamente protegida, alejada del fragor de las luchas por el poder tangible. El verdadero motor de la política militar se había trasladado al este, hacia regiones más vastas y menos controladas. Kamakura. Este cambio geográfico fue crucial. Significó un desplazamiento del epicentro del poder visible, desde la capital cultural hacia los bastiones militares costeros. El Japón que vio nacer a Masako era una tierra en proceso de metamorfosis radical. Las grandes estructuras feudales estaban siendo redefinidas por las necesidades prácticas y violentas de quienes realmente controlaban la fuerza, los guerreros o samuráis. Este grupo, históricamente asociado con el servicio militar directo, se fue profesionalizando y volviéndose cada vez más autónomo.
Sus códigos de honor, aunque sagrados para ellos mismos, a menudo chocaban con las delicadas reglas del protocolo civil que aún imperaban en la corte. Esta fricción entre el mundo guerrero, pragmático y rudo, y la corte imperial, ritualista y altamente protocolario, generó un vacío de poder político real. Nadie lo reconoció plenamente hasta que los clanes más poderosos, el Minamoto, el Taira y, crucialmente, los Hoyo, comenzaron a disputarse quién sería el verdadero árbitro de la paz y la autoridad en la nueva era militar. Masako creció dentro de este ambiente tenso e inestable. Sus primeras influencias no fueron las de un relato histórico lineal, sino las capas superpuestas de estas tensiones. La dignidad ceremonial de Kioto mezclada con la brutal realidad de las disputas armadas que se gestaban a cientos de kilómetros de distancia. Su infancia transcurrió en el seno del clan Hoyo, una familia que entendió muy pronto que su supervivencia no radicaría en liderar abiertamente un ejército, sino en controlar los nodos vitales, las alianzas matrimoniales y la información. El clan Hoyo se especializó en ser guardianes y regentes de facto, maestros del arte de la sombra. Ellos sabían que el poder directo era demasiado visible y por lo tanto demasiado vulnerable a un golpe decisivo. Prefirieron construir una red de dependencias tan intrincada que, si atacaban a uno de sus miembros, amenazarían con desestabilizar la estructura completa del shogunato. Masako heredó esta filosofía casi como si fuera parte de su propia sangre. El poder más efectivo es el que no se ve venir. El entorno social también jugó un papel determinante. La vida en Kamakura requería una adaptación constante a las expectativas cambiantes de los aliados y los enemigos. Los matrimonios, por ejemplo, ya no eran meros asuntos románticos, eran tratados políticos sellados con la sangre, herramientas para unir dos facciones bajo el paraguas del interés común, incluso si ese interés se desvanecía con el tiempo. Masako tuvo que aprender a moverse entre estas esferas de alta presión sin generar fricción visible. Su educación y su entorno familiar le inculcaron una conciencia aguda de la reputación pública y la necesidad de mantener un perfil bajo pero infinitamente potente. Donde otros jóvenes guerreros aprendían en campos de batalla, ella aprendía sobre los corredores del poder y el arte del silencio estratégico. El Japón que la vio nacer era en esencia un campo de juego geopolítico con reglas constantemente reescritas por la fuerza. Los edictos venían acompañados de amenazas veladas. Las alianzas se cimentaban con favores pagaderos más que con votos de buena voluntad. Este fue el escenario perfecto para alguien dotada no solo de inteligencia y astucia, sino también de una capacidad casi sobrenatural para la paciencia estratégica. La leyenda a menudo simplifica su figura hasta reducirla a un simple papel de apoyo o incluso a una mera superviviente de las luchas dinásticas. Sin embargo, el verdadero retrato requiere entender que ella era, desde niña, una estudiante avanzada en la dinámica del poder feudal. Estudiaba los patrones de colapso, cuando la arrogancia debilitaba más que cualquier enemigo externo, cuando un aliado demasiado fuerte se convertía en una amenaza inmanejable. ¿Y qué valor tenía exactamente el discreto apoyo institucional o emocional? Este periodo formativo, marcado por las intrigas internas del shogunato Kamakura, no solo forjó a Masako como figura socialmente influyente, sino que también la preparó para entender algo fundamental sobre la naturaleza humana en tiempos de guerra, que los corazones son mucho más difíciles y valiosos de manejar que cualquier ejército entero. El acero era visible. Las dudas, la lealtad y el deseo eran invisibles, pero eran ellos los verdaderos ejes del drama histórico. Así, Masako creció bajo el peso invisible de un Japón en transición, donde cada decisión parecía tener ramificaciones políticas a décadas vista, y donde el silencio podía contener más amenaza que cualquier grito de batalla. El destino de Masako estuvo intrínsecamente ligado a la historia de su linaje, el clan Hoyo. Entender su posición requiere comprender que los Hoyo no eran simplemente otra familia noble más, fueron ingenieros sociales y políticos por excelencia en la compleja maquinaria del shogunato Kamakura. Eran maestros en ocupar la vacante de poder sin jamás asumir visiblemente el título supremo.
Su estrategia se cimentó en una profunda comprensión de las limitaciones políticas que imponían los propios sistemas feudales, donde mostrarse demasiado poderoso era un suicidio político. Nacer dentro de este clan significó crecer con una conciencia constante del juego de ajedrez geopolítico. Masako no fue criada para la gloria militar frontal. Su educación, en términos más amplios y estratégicos, se orientó hacia el manejo de las relaciones humanas, el conocimiento de los códigos ancestrales y la gestión de las expectativas externas e internas. El entrenamiento que recibió fue menos físico y más mental. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de un vasallo? ¿Qué significa el silencio de un rival? ¿O cuán crucial es una visita aparentemente trivial a un templo sagrado? El papel dentro del clan era fundamentalmente delicado. Las mujeres Hoyo estaban en el corazón de las alianzas matrimoniales. Estos matrimonios no eran actos de afecto personal, eran contratos de poder, sellando la paz o garantizando el apoyo militar entre facciones rivales. Masako se movió en este ámbito vital, aprendiendo a ser un punto focal donde convergían múltiples intereses masculinos y ambiciones galopantes. Ella era, esencialmente, una pieza central en un tablero de ajedrez cuyo juego estaba escrito con sangre y tratados. El clan Hoyo había establecido su dominancia, no mediante una única victoria épica, sino mediante una serie continua de intervenciones calculadas a lo largo de generaciones. Controlaron posiciones clave dentro del gobierno local y el círculo íntimo de los shogun. Esta estructura les permitió mantener un flujo constante de información privilegiada, saber quién se había aliado con quién, qué debilidad física o emocional manifestaba cada líder, y cuáles eran las tensiones no resueltas que podrían estallar en cualquier momento. Para Masako, esto significó vivir en una burbuja de conocimiento avanzado sobre la condición humana bajo presión extrema. Observar a los hombres poderosos interactuar, con sus vicios, su miedo al olvido o su necesidad patológica de reconocimiento, le proporcionó un material de estudio invaluable. Ella aprendió a desglosar las motivaciones. No se trataba solo de lealtad, sino de la combinación compleja entre el deseo de prestigio personal, la seguridad económica y el cumplimiento del deber familiar. Su desarrollo fue gradual y casi invisible para los observadores desprevenidos. No hubo un momento eureka, fue una acumulación milimétrica de decisiones estratégicas, tanto suyas como las que influyeron sobre ella. El matrimonio era la herramienta más poderosa en su caja de herramientas política. Cada elección matrimonial no solo beneficiaba a su familia inmediata, sino que reconfiguraba el equilibrio de poder en todo el shogunato Kamakura, estableciendo dependencias cruzadas tan sólidas que desincentivaban cualquier ataque directo. El desafío para una joven de esta posición era mantener la autenticidad personal bajo un manto constante de cálculo político. Se esperaba de ella que fuera impecable, discreta y, sobre todo, útil. El valor no residía en su belleza o en sus dones espirituales, sino en su mente aguda y su capacidad para navegar por las aguas turbulentas del poder sin mojarse ni dejar rastro perceptible. El entorno de la vida en el clan Hoyo le inculcó una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que pudiera ser demasiado obvia. La ostentación era percibida como debilidad. El poder debía emanar de lo sutil, de la puntualidad de un mensaje del tipo de vino ofrecido durante una cena o la elección silenciosa de dónde se llevaría a cabo un ritual religioso importante. Por aquellos tiempos, Masako no solo aprendió sobre las estructuras políticas del shogunato, aprendió a habitar los intersticios entre esas estructuras. Se dio cuenta de que el espacio más seguro y potencialmente más poderoso era aquel donde nadie esperaba su participación directa. Fue en este vacío estratégico donde cultivó su verdadera influencia. El legado de los Hoyo, por lo tanto, no es solo una lista de conquistas militares, es un manual sobre cómo ejercer la autoridad desde posiciones de aparente menor relevancia. Masako fue la heredera natural de esta maestría sutil, dotada de la resistencia y el enfoque necesarios para transformar esa habilidad inherente del clan en su propia herramienta personal e imparable. Así creció Masako, no como una protagonista de un drama bélico grandilocuente, sino como una observadora magistral de las dinámicas humanas bajo el estrés máximo.
Su existencia fue un constante recordatorio de que la fuerza más formidable a menudo reside donde menos se espera, en la calma medida y en la influencia tejida con paciencia de siglos. La vida de Masako estuvo marcada por la inevitabilidad de los imperativos políticos, pero ninguna fuerza fue tan disruptiva y compleja como la conexión personal profunda que estableció en su juventud. En el rígido entramado social del shogunato Kamakura, donde cada interacción estaba calibrada para servir al interés del linaje Hojo, un afecto genuino o incluso una atracción emocional, representaban en principio el mayor peligro estratégico. El amor con un exiliado, en particular, añadió capas de vulnerabilidad y misterio a su existencia ya sobrecargada de cálculo político. El concepto de exilio en aquel tiempo no implicaba simplemente viajar lejos, significaba estar fuera del círculo de poder visible o de la legitimidad temporal. Un individuo exiliado era un hombre con potencial, pero sin recursos inmediatos para ejercerlo. Su existencia se convertía en una paradoja. Eran figuras que el sistema las había relegado a los márgenes, pero cuyo potencial latente podía, cuando se encendía, incendiar estructuras enteras. Para Masako, la interacción con un hombre en esta posición era fascinante por varias razones. Por un lado, representaba una vía de escape del peso constante de la manipulación y el cálculo familiar. El afecto genuino ofrecía un refugio emocional necesario para sobrevivir al constante desgaste mental que imponían sus responsabilidades políticas. Por otro lado, estos hombres exiliados a menudo portaban consigo no solo habilidades militares o conocimientos estratégicos, sino también una narrativa personal poderosa, historias de injusticias cometidas por el sistema establecido y una profunda conciencia del poder perdido o postergado. Este vínculo afectivo se desarrollaba en un contexto donde las emociones eran consideradas lujo peligroso. Los clanes más poderosos exigían la contención emocional como virtud suprema. Mostrar apego podía significar ceder influencia. Desconfiar demasiado de un amante potencial podía significar exponerse a traiciones calculadas. Masako, por su propia naturaleza estratégica y por la disciplina inculcada por los Hojo, tuvo que aprender a enmascarar esta complejidad emocional bajo una capa de impecable compostura social. La dinámica era inherentemente asimétrica. Ella, habituada al centro del tablero aunque fuera desde la periferia, interactuaba con un hombre cuya vida pendía constantemente de la gracia o el favor de otros clanes más establecidos y poderosos. Su relación se construyó en los silencios compartidos, durante las largas horas de conversación sobre literatura clásica, filosofía o la historia turbulenta de Japón. Estos momentos íntimos eran mucho más reveladores que cualquier cena formal patrocinada por un shōgun bien establecido. El exiliado, al estar fuera del circuito oficial, era un hombre libre de muchas ataduras políticas inmediatas. Esto le permitía ser radical en sus ideas y más honesto, o quizás más audazmente franco, en su trato con Masako. Para ella, esto ofrecía una ventana invaluable a perspectivas no filtradas por la etiqueta social ni por el temor al castigo político inmediato. Podía debatir sobre los ideales de un Japón que nunca llegó a materializarse completamente y que solo existía en las aspiraciones de sus protagonistas. Sin embargo, esta intimidad siempre estuvo plagada del riesgo inherente al entorno, la observación constante. Cualquier detalle compartido podía ser mal interpretado y usado como arma política. Por ello, Masako se convirtió en una maestra en la arte de la comunicación codificada. Un toque en el brazo significaba una advertencia, una frase sobre la poesía era en realidad una evaluación del estado militar de un aliado distante. La leyenda que rodea estas relaciones amorosas añade tanto color como peligro a su perfil histórico. Se narran cuentos de cómo el afecto fue el motor principal detrás de ciertas decisiones políticas, sugiriendo que incluso las calculadas maestras como ella podían sucumbir ante la pasión humana. Pero es crucial discernir dónde termina la verdad histórica y comienza el mito romántico. ¿Fue realmente un vínculo emocional profundo lo que impulsó los movimientos más importantes del shogunato Kamakura? ¿O fue simplemente la necesidad de Masako de mantener a su entorno social operativo, usando la capa protectora y dramáticamente efectiva, de una conexión humana profunda para legitimar sus acciones políticas ante sí misma y ante quienes observaban?
El exiliado en este contexto se convirtió más en un catalizador de las ambiciones reprimidas que en el objetivo final de ellas. Representaba la promesa de una vida diferente, libre del peso constante de los deberes familiares. Pero esa promesa era tan frágil como cualquier estructura política sin cimientos sólidos. Podía romperse con el viento de una batalla lejana o la firma discreta de un documento olvidado. Así, su relación no fue simplemente una historia de amor, sino un complejo experimento sobre cómo se nutre el espíritu humano más profundo y obstinado en un entorno donde lo más valioso, la autenticidad, era sistemáticamente criminalizado y marginado por las estructuras del poder feudal. Ella aprendió que incluso en el afecto personal más puro siempre hay una sombra de estrategia y que la emoción, cuando se maneja correctamente, puede convertirse en un activo político formidable. El escenario político que antecedió al surgimiento de Minamoto no Yoritomo fue uno de profundas y dolorosas desintegraciones. La estructura feudal japonesa, aunque formalmente mantenida por el prestigio del título imperial en Kioto, estaba siendo progresivamente erosionada desde sus bases militares. Las generaciones anteriores habían dejado un vacío de autoridad palpable. Las guerras civiles no eran solo eventos aislados, sino síntomas crónicos de una debilidad estructural que se manifestaba cíclicamente. El clan Minamoto, históricamente uno de los linajes más prestigiosos y poderosos en la sociedad guerrera japonesa, poseía el pedigrí necesario para reclamar el liderazgo. Sin embargo, durante un período extenso, su influencia estaba dispersa y diluida por las disputas internas entre ramas y facciones. La promesa contenida en este vasto apellido era inmensa. Representaba una fuerza capaz de movilizar grandes contingentes militares a lo largo del tiempo, pero la mera existencia de tal potencial no se traducía automáticamente en el poder efectivo, ese que exige coordinación, visión estratégica y, sobre todo, el momento oportuno para actuar sin ser detectado. Yoritomo, con su carisma natural y su reputación como un líder militar excepcional, comenzó a acumular las piezas necesarias para reconfigurar el mapa del poder. Su ascenso no fue lineal ni repentino. Fue una lenta pero implacable construcción de fuerza basada en la lealtad ganada y la competencia demostrada. Estudiar este ascenso desde la perspectiva de la intriga política es más revelador que analizar únicamente las batallas. Lo fundamental para entender su poder emergente radica en la capacidad de Yoritomo para identificar y aprovechar el colapso institucional del sistema. Él no luchó solo por recuperar una gloria antigua, luchó, sobre todo, por crear un nuevo orden donde la fuerza militar fuese reconocida y recompensada de manera definitiva. Su enfoque fue sistemático: asegurar aliados clave, acumular recursos humanos, soldados leales y materiales, riqueza y provisiones, mientras mantenía una apariencia de necesidad o moderación que lo protegiera de ser atacado prematuramente por las facciones más establecidas. El entorno político era un caldo de cultivo para la ambición sin freno. La tensión entre los clanes Minamoto, Taira y otros grupos regionales creaba un ambiente constante donde el traidor y el héroe eran indistinguibles hasta que se cruzaban las líneas de batalla. En esta atmósfera, Masako, aunque aún joven o en una fase inicial de su desarrollo estratégico, tuvo que observar cómo la acumulación de poder era más un proceso psicológico y diplomático que meramente militar. El verdadero avance de Yoritomo requirió no solo batallas ganadas con valor hercúleo, sino también victorias mucho más sutiles. Negociar el apoyo financiero de un templo influyente, asegurar un corredor comercial vital mediante acuerdos con mercaderes poderosos o conseguir el respaldo moral, y por ende político, de facciones que aún se consideraban superiores a él. Estos actos discretos fueron los cimientos sobre los que se levantaría lo que se convertiría en el shogunato. Masako, creciendo dentro del órbita del poder Hojo, fue testigo directo de estas complejas maniobras. Observó cómo la fuerza bruta era insuficiente si no estaba acompañada de una narrativa convincente. Yoritomo entendió esto mejor que nadie.
Su ejército necesitaba más que espadas. Necesitaba un propósito colectivo y un destino compartido para justificar su existencia y sus demandas políticas. El ascenso de un líder como Minamoto fue, por lo tanto, la convergencia explosiva entre el talento militar excepcional y una comprensión profunda de las fisuras en la estructura social japonesa. Él no solo conquistó territorios, conquistó la legitimidad del futuro. Estableció un modelo donde la autoridad ya no provenía únicamente del linaje milenario o del mandato divino, sino de la capacidad demostrada para mantener el orden mediante una fuerza centralizada y reconocida, el shogunato. Este proceso fue extraordinariamente desestabilizador. Al crear un nuevo centro gravitacional de poder en Kamakura, Yoritomo no solo desafió a los poderes locales existentes, también creó una nueva clase política que se definiría por su servicio al sistema militar centralizado y la burocracia asociada a él. Para las familias como los Hoyo, esta emergencia representó tanto una amenaza existencial, el nuevo poder podía relegarlos como una oportunidad monumental. El shogunato emergente era un gigante con necesidad de arquitectos internos, personas que pudieran gestionar su compleja administración, mantener sus finanzas y asegurar la cohesión social sin que el shogún tuviera que ensuciarse las manos con demasiadas intrigas internas. Aquí es donde el papel del conocimiento silencioso, la diplomacia matizada y la gestión de redes de influencia se volvieron más valiosos que cualquier arma forjada en el fragor de la guerra. Masako comenzó a entender esta dinámica profundamente. El gran héroe militar era necesario para crear la escena, pero era la gestión de los detalles, las alianzas matrimoniales discretas y la contención emocional lo que permitiría que esa escena se mantuviera en pie por décadas. El ascenso de Yoritomo fue el detonante de toda una nueva era en Japón feudal. Marcó el fin relativo del período donde el poder podía ejercerse libremente desde las tradiciones más antiguas y el inicio de un sistema formalizado, burocrático y militarizado. Este nuevo orden requería guardianes silenciosos, gente capaz de operar en la neblina gris entre el mito fundacional y la fría realidad política. El momento en que Minamoto no Yoritomo consolidó su poder y se estableció el shogunato de Kamakura fue un punto de inflexión histórico de magnitudes sísmicas. No fue solo la fundación de un título político, fue, fundamentalmente, la redefinición del concepto mismo de autoridad en Japón. Hasta entonces, el poder legítimo tendía a residir o bien en el mandato divino que emanaba de Kioto y su corte imperial, o en las vastas tradiciones militares sin centralizar. El shogunato cambió esta ecuación, creando un sistema donde la fuerza organizada y la administración civil se convirtieron en los verdaderos pilares del Estado. El establecimiento formal de este nuevo poder tuvo implicaciones políticas profundísimas para todos los actores involucrados. Para el clanes como los Hoyo, esto representó simultáneamente una amenaza existencial y la oportunidad más grande que jamás habían conocido. Por un lado, significaba que su antigua autonomía regional estaba ahora bajo la supervisión directa de un poder centralizado en Kamakura. Por otro lado, les proporcionaba un marco legal y administrativo para ejercer influencia de maneras nunca antes posibles. El shogunato requería gestores, administradores, diplomáticos y estrategas internos. La figura del shogun era, por definición, la máxima autoridad militar civil. Era el responsable último del orden y la defensa. Pero incluso el poder militar más formidable es incapaz de sostenerse solo con espadas y conquistas. El mantenimiento de un Estado requiere una intrincada red burocrática. Recaudar impuestos de regiones distantes, gestionar las complejas obligaciones leales entre clanes que a menudo eran rivales históricos y mantener la paz interna mediante el arbitraje constante. Aquí es donde la estrategia silenciosa, aquella cultivada por generaciones de familias como los Hoyo, encontró su escenario perfecto y más poderoso. El shogunato era un motor gigantesco que necesitaba engrasarse con detalles meticulosos, registros contables perfectos, redes de comunicación eficientes entre feudos y el conocimiento preciso del estado emocional e institucional de cada noble menor. Masako
Observó este nacimiento político no desde la trinchera, sino desde el centro neurálgico de esta nueva administración emergente. Su papel se volvió esencialmente el de mediadora y estabilizadora invisible. El shogunato necesitaba legitimar su existencia ante ojos internos, los clanes, y externos, la corte imperial. Para los clanes, ella representaba una conexión vital, la garantía de que las viejas lealtades matrimoniales y los acuerdos ancestrales seguían siendo valiosos en el nuevo mapa político. El poder del shogunato era visiblemente militar, pero su durabilidad dependía de la red social invisible que lo sostenía. Esta red se construía sobre pactos sellados, favores recordatorios y el respeto por las tradiciones no escritas. Y Masako era una experta en leer y manipular estas sutilezas. Ella sabía cómo un matrimonio bien colocado podía neutralizar dos facciones rivales sin necesidad de ninguna batalla sangrienta. Por aquellos tiempos, la vida política se había vuelto increíblemente densa y estratificada. Estaban los grandes Minamoto, visiblemente poderosos y con el respaldo militar. Estaban los clanes auxiliares que aportaban recursos vitales. Y luego estaba esta capa más sutil, compuesta por las familias de influencia, maestras en la diplomacia silenciosa. El nacimiento del shogunato no significó un final a las viejas formas de ejercer poder, simplemente trasladó el campo de batalla. Si antes el enfrentamiento se libraba con lanzas contra lanzas, ahora se libraba en mesas de negociación, en cartas selladas y en los susurros de pasillos privados. El rol de la mujer influente como Masako era crucial para este tránsito. Ella actuó como un tipo de pegamento social político. Su influencia ayudó a integrar las agendas de clanes que, por tradición o enemistad, jamás habrían colaborado directamente en un proyecto tan ambicioso como el shogunato. Era la artífice de esos momentos de convergencia pacífica y estratégica. Ella comprendió la diferencia entre ser poderosa y parecerse poderosa. Ser abiertamente poderosa en ese nuevo entorno podía atraer demasiado escrutinio, invitando al ataque de rivales que aún creían en las viejas reglas del juego. Parecerlo era el arte supremo. Era mantener una discreción impecable mientras se manipulaba la estructura de poder con la precisión de un relojero maestro. El shogunato, en su corazón burocrático y social, fue alimentado por el conocimiento histórico que Masako manejó tan bien. Ella recordaba los tratados olvidados, las obligaciones matrimoniales postergadas y la deuda emocional pendiente entre facciones. Este archivo viviente de relaciones humanas era un recurso político más valioso que cualquier mina de oro o campamento militar. Por lo tanto, cuando hablamos del nacimiento de esta nueva estructura de poder, no podemos limitarnos a los ejércitos. Debemos visualizar también el tejido social complejo que se tejió alrededor de esa fuerza central, ese entramado de obligaciones y lealtades invisibles, en cuyas puntas de aguja Masako sabía moverse con absoluta maestría. Ella fue la guardiana sutil del equilibrio recién construido, asegurando que las grandes ambiciones militares no desmoronaran por el peso de sus propias contradicciones internas. La consolidación formal del shogunato de Kamakura supuso la creación de una nueva clase dirigente que requería no solo poder militar, sino también un profundo nivel de legitimidad social y continuidad dinástica. En este nuevo paisaje político, el papel de la esposa del shōgun era inherentemente crucial. No se trataba únicamente de un honor ceremonial, era la personificación visible de la estabilidad política del linaje gobernante. Era en este escenario que Masako tuvo que operar con una conciencia aguda de lo que significaba la sangre y la apariencia, elementos tan vitales para el nuevo orden como cualquier estandarte militar. El matrimonio dentro de la élite guerrera no era un contrato romántico, era fundamentalmente un pacto político de supervivencia y ascenso social. La esposa del shōgun representaba la continuidad, la red de alianzas matrimoniales ya tejida en el pasado y la promesa de estabilidad para el futuro. Para Masako, quien había aprendido que lo más valioso siempre estaba detrás del telón visible del poder, estudiar esta dinámica fue tan importante como observar a los generales en campaña. La esposa de Minamoto no Yoritomo era una figura cuyo valor excedía con creces su apariencia.
Su posición la colocaba en el centro de múltiples flujos de influencia, las facciones militares que requerían su respaldo simbólico, los clanes aliados cuya lealtad se sellaba mediante sus descendientes y, por supuesto, la propia maquinaria administrativa del shogunato. Ella era un nudo gordiano de expectativas, obligaciones y dependencias políticas. Masako observó cómo esta institución matrimonial servía para domesticar el caos político inherente al nacimiento del nuevo régimen. El poder militar, aunque supremo, es inherentemente caótico y emocional. Para hacerlo duradero y burocrático, es decir, civilizable, requería de estructuras rígidas basadas en la tradición familiar e institucional. La esposa era el ancla visible que prometía orden a pesar de las luchas internas por los cargos más altos. Su papel era mantener la narrativa de una familia unificada bajo la gloria del shogunato. Cuando las tensiones entre clanes eran altas y la sospecha se convertía en moneda de cambio, la imagen de la esposa en el epicentro ceremonial funcionaba como un poderoso disuasivo. Sugería que no solo estaba el ejército detrás del shogun, sino una red social tan compleja e interconectada que cualquier ataque externo o interno sería percibido como un desafío a todo el tejido cultural y político japonés. Desde la perspectiva de Masako, este era el ámbito perfecto para ejercer la influencia discreta. No necesitaba dar órdenes directamente, bastaba con su presencia calculada en ciertos eventos, con el manejo sutil de los detalles del protocolo o con el recordatorio oportuno de una promesa matrimonial olvidada. Ella entendió que el honor y el prestigio eran recursos políticos mucho más valiosos y difíciles de obtener que las tierras conquistadas, pues requerían la adhesión emocional de toda una sociedad. Los clanes como el suyo, los Hojo, fueron maestros en entender cómo explotar esta dinámica. Ellos se especializaron en ser los gestores de este tejido social matrimonial. No eran necesariamente quienes ostentaban el título visible más alto, sino aquellos que tenían las conexiones necesarias para asegurar que los lazos familiares nunca se rompieran, o que si lo hacían, fueran sustituidos por otros igual de fuertes y leales a la estructura general del poder. Masako estudió profundamente esta arquitectura de dependencias. Aprendió que el valor de un matrimonio no residía en el parentesco biológico, sino en la necesidad política que generaba para sus respectivas familias. Un linaje podía casarse con otro no por amor, sino porque era financieramente inviable o políticamente peligroso ignorar esa conexión específica. El ambiente cultural también jugó un papel determinante. La religión y los rituales mantenían viva esta dimensión de la legitimidad. Las ceremonias en los templos se convirtieron en escenarios políticos donde las familias podían mostrar su devoción, pero también sus alianzas. Masako sabía leer estos códigos, quién estaba presente, dónde se sentaba cada persona, y qué ofrendas simbólicas se hacían. Todo era información procesable. El manejo de la reputación, o Kao, fue quizás el aprendizaje más valioso que extrajo de este entorno. En un tiempo donde cualquier error público podía llevar a la ruina o incluso a la ejecución, mantener una fachada de impecable respeto social era la disciplina política suprema. Masako perfeccionó esta habilidad hasta convertirla en un arte, logrando ser percibida como alguien cuya presencia aportaba más estabilidad y prestigio que cualquiera de los ejércitos presentes. Por lo tanto, el nacimiento del shogunato, aunque glorificado con las victorias militares de Yoritomo, fue sostenido por la gestión impecable de estas relaciones interconectadas. Y Masako se posicionó no como una rival directa, sino como el lubricante social y estratégico que permitía que esas piezas monumentales, los clanes, siguieran girando juntas en la rueda del poder centralizado. Esta comprensión le permitió operar con una ambivalencia constante, ser indispensable sin ser visiblemente dueña de sí misma. Era la maestra del quid pro quo más delicado, el intercambio invisible de favores, secretos y silencios que mantenía unido al joven pero poderoso shogunato de Kamakura durante décadas cruciales. La muerte de Minamoto no Yoritomo fue un evento con la magnitud de una catástrofe sísmica para el shogunato recién fundado. Representó, en términos visibles y dramáticos, el colapso del pilar central sobre el cual se había edificado la nueva estructura de poder. La autoridad carismática y militar que había impulsado al nuevo orden se desvaneció con él, dejando un vacío profundo e inmediato.
En cualquier otra circunstancia política, este tipo de transición habría provocado un regreso caótico a las viejas rivalidades. El sistema habría cedido ante la inercia y los intereses fragmentados. Para muchos observadores externos y para algunos internos que operaban solo con una visión limitada, el desenlace natural del poder era el declive o el retorno al equilibrio anterior, donde figuras de mayor prestigio tradicional podían restablecer su dominio. Sin embargo, en este momento crítico, cuando la estructura dependía absolutamente de mantener la apariencia de continuidad y estabilidad a cualquier costo, Masako demostró una cualidad que trascendió la mera lealtad familiar o la pertenencia a un clan. Ella demostró la persistencia estratégica del conocimiento y el vínculo social gestionado con maestría. La decisión de no retirarse fue, en sí misma, uno de sus actos políticos más audaces e importantes. En un mundo donde las figuras clave caían en desgracia, se convertían en exiliados o desaparecían sin dejar rastro, Masako mantuvo su presencia constante y visible dentro del círculo íntimo de influencia. Su asociación con la vida monástica no era simplemente una declaración de fe. Funcionaba como el más sofisticado blindaje político imaginable. El manto espiritual le confería una inmunidad relativa. Era percibida como alguien desinteresada en las luchas terrenales por la riqueza o los títulos, lo cual paradójicamente le permitía ver y actuar sobre asuntos puramente mundanos con total credibilidad. En un periodo de luto colectivo y reorganización militar, cada movimiento era analizado con lupa. Los clanes competían ferozmente por determinar quién tomaría el relevo del poder de Yoritomo, y estas luchas internas amenazaban con desmembrar la promesa del shogunato. Era en este ambiente de alta tensión política donde Masako se reveló como una especie de termostato social. Su calma, su constante presencia y su conocimiento de las obligaciones rituales actuaron como un ancla emocional que impedía que la situación escalara a una guerra civil abierta e intestina entre los herederos. Ella entendió que el poder en tiempos de crisis no se ejerce mediante la toma o la destrucción, sino mediante la prevención. Su gestión se centró en mantener abiertas las líneas de comunicación diplomática y económica entre las facciones más rivales, los Minamoto remanentes, otras familias nobles con ambiciones crecientes, y los centros administrativos que aún dependían del financiamiento de clanes lejanos. La monja que no se retiró era, por necesidad histórica, una archivadora viviente de la historia social. Ella recordaba el valor sentimental o legal de un compromiso matrimonial sellado hace décadas, detalles que las nuevas generaciones, demasiado enfocadas en la confrontación militar inmediata, estaban a punto de olvidar y con ello desechar. Masako tenía la capacidad de recordar el peso político-emocional detrás de cada nombre y linaje mencionado en los documentos antiguos y, lo más importante, en la memoria colectiva. Este papel de guardiana de la memoria política fue su mayor activo durante esta época turbulenta. Las disputas por la sucesión estaban inevitablemente cargadas de acusaciones sobre quién había fallado o traicionado a sus predecesores. Masako intervenía con una sabiduría pausada, desviando el enfoque de la culpa y la venganza hacia la necesidad inmediata de reconstrucción institucional. Su intervención no era un dictamen, era más bien un recordatorio gentil pero firme del costo de la fragmentación. Por aquellos tiempos, el Japón militarizado se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola era insuficiente para garantizar una paz duradera. Se necesitaba algo intangible, la aceptación tácita y continua de las partes implicadas en la nueva estructura, y Masako personificó esa aceptación silenciosa. Ella representaba la continuidad del espíritu institucional, el hilo invisible que impedía que el tejido social se desgarrara por las ambiciones desmedidas. Su permanencia no fue un acto altruista, fue una estrategia calculada para asegurar que su linaje y los intereses de su entorno inmediato siguieran siendo considerados vitales por los futuros gobernantes. Ella transformó la percepción de sí misma. Ya no era solo parte del clan Hojo, sino una fuerza estabilizadora necesaria en el ecosistema político japonés. Esta maestría de operar desde el ámbito espiritual para ejercer influencia puramente terrenal es lo que define su papel más complejo y fascinante.
Fue un ejercicio continuo de equilibrio, donde la quietud se convirtió en la arma más afilada, capaz de desarmar los ejércitos más poderosos con solo la sugerencia oportuna o el recordatorio adecuado de una tradición olvidada. Su resistencia al retiro fue la garantía de que las complejas máquinas políticas no colapsarían simplemente por la pérdida del motor visible. Una vez que el shogunato de Kamakura se estableció como la fuerza dominante y con el tiempo transcurriendo, las estructuras de gobierno comenzaron a solidificarse en un patrón predecible para los rivales. Para aquellos acostumbrados a medir la autoridad por la magnitud visible del ejército o la grandilocuencia de una proclamación, era natural que Masako pareciera relegada al papel de observadora. Su vida transcurría entre templos sagrados y encuentros diplomáticos privados, un contraste notable con el ruido militar esperado en los círculos de poder. Sin embargo, fue precisamente esta aparente marginalidad la que le permitió ejercer su dominio más profundo e inquietante, el de lo invisible. El poder tras el trono no es simplemente ser la consejera o la dama de compañía. Es ser el sistema nervioso central del Estado. Es saber dónde están las venas y cómo fluye la sangre, incluso sin tener permiso para tocar los vasos sanguíneos directamente. Masako se especializó en esta alquimia política. Ella entendió que mientras los shogunes eran expertos en el manejo de la fuerza pública, ella era una maestra en el arte del consenso privado. Su esfera de influencia no estaba geográficamente delimitada, era conceptual. Tocaba los ámbitos más sensibles, las finanzas del shogunato, la administración de los tributos feudales y, fundamentalmente, la gestión del prestigio social que permitía a cada noble vivir sin caer en una deuda política irrecuperable. Ella se convirtió en el depositario no oficial de la memoria institucional. Los problemas políticos más urgentes rara vez se debían a invasiones extranjeras. Generalmente eran grietas internas. Un clan que había olvidado sus obligaciones financieras, otro que había caído en la arrogancia y amenazaba con su propia caída, o una facción que sentía que su contribución al shogunato no estaba siendo adecuadamente reconocida. Estos son los puntos de quiebre más difíciles de predecir y gestionar. Masako era excepcional para identificar estas grietas antes de que se convirtieran en abismos. Su método de análisis no era el rastreo de mensajes secretos o la interceptación militar, era la observación pausada del comportamiento social bajo tensión. ¿Quién estaba demasiado silencioso? ¿Qué matrimonio recién arreglado parecía incómodo? ¿Cuál fue el comentario desfasado, pero cargado de doble sentido, durante una recepción en un jardín de cerezos? Estos detalles eran sus verdaderos indicadores políticos. El conocimiento era su moneda más valiosa y difícilmente transferible. Masako acumuló un vasto archivo viviente de obligaciones. Las promesas hechas bajo el calor del momento, los pactos sellados por la necesidad económica y los favores que requerían ser recordados para evitar una deslealtad latente. Este archivo social era infinitamente más poderoso que cualquier edicto militar porque operaba en el plano psicológico humano. Ella entendió que las grandes decisiones rara vez nacen de un consenso entusiasta. Casi siempre son el resultado de negociaciones agotadoras donde cada parte cede algo pequeño pero vital a cambio de la seguridad y reconocimiento de su interés fundamental. Su habilidad residía en modelar estas renuncias parciales. Podía sugerir, con la calma de quien simplemente recuerda una obligación histórica, qué pieza debía moverse primero para que el resto del tablero se desarmara naturalmente hasta llegar al resultado deseado por sus intereses estratégicos. Desde este punto de vista, su poder era menos activo y más reactivo, como un regulador de voltaje político. Cuando las emociones amenazaban con causar un cortocircuito en la estabilidad social, ella intervenía no para emitir juicios, sino para restablecer el flujo normal, a menudo mediante la recomendación sutil del shogun o un alto noble más visible, utilizando su influencia como catalizador. La tensión entre Masako y el poder ostentoso era fascinante de analizar. Ella nunca buscó la tensión que venía con la etiqueta de poder absoluto. De hecho, mantuvo activamente una separación percibida entre su esfera de influencia discreta y las áreas donde los shogunes ejercían su autoridad visible.
Esta distancia artificial le permitía observarlos sin estar permanentemente bajo el escrutinio directo, manteniendo siempre un grado de autonomía estratégica que era invaluable. Masako fue la maestra en despolitizar lo personal para hacerlo estratégico. Sus interacciones afectivas, como las descritas previamente, nunca fueron puramente sentimentales. Eran nodos de información o puntos de apoyo emocional cruciales que le permitían obtener acceso a círculos y secretos que ningún tratado político podría garantizarle por derecho propio. El poder, en su estado más refinado y peligroso, es el poder del conocimiento privilegiado. No es saber lo que va a pasar, sino entender perfectamente por qué las personas están dispuestas a hacer lo que van a hacer, incluso si eso contradice sus principios o pondría en riesgo su linaje. Masako fue la consumada estratega de esta psicología feudal. Así, el poder tras el trono no se mide por los muros del palacio militar, sino por la profundidad y densidad de las relaciones interpersonales que logra mantener operativas incluso bajo amenaza. Ella era la garante invisible de esa red compleja, asegurando que, aunque cambiaran los hombres en la silla de Shogun, el sistema social subyacente que ellos necesitaban para sobrevivir permaneciera intacto, dirigido por la mano firme y silenciosa de una mujer observadora. La vida política, para Masako, siempre había sido un ejercicio continuo de gestión del riesgo y la expectativa. Los clanes guerreros vivían bajo el constante espectro de la pérdida, tierras conquistadas que podían ser reclamadas, aliados que podían voltear inesperadamente y vidas jóvenes que podían terminar en una batalla lejana. Sin embargo, perder a sus hijos añadió una capa de tragedia personal que era exponencialmente más dolorosa y políticamente compleja. En el entorno brutal y pragmático del shogunato Kamakura, donde la supervivencia familiar dependía de tratados y alianzas militares, esta pérdida fue un evento que nadie podía simplemente catalogar como un mero desastre privado. Tenía resonancias políticas profundísimas. El contexto en el que se desarrollaron estas pérdidas estuvo marcado por las constantes tensiones entre los grandes clanes gobernantes. Los hijos eran, literalmente, la garantía más tangible de la continuidad del poder. Un linaje fuerte aseguraba su futuro a través de un matrimonio ventajoso o la herencia directa de territorios cruciales. Perder a un heredero no era solo una tragedia, era una fractura en la cadena de sucesión política. Era el vacío que otros clanes estaban esperando, listos para maniobrar y ocupar sin vacilación. Para Masako, esta experiencia supuso un duelo estratégico monumental. No fue un dolor que pudiera permitirse manifestar con dramatismo público o desesperación visible. Cualquier muestra exagerada de debilidad habría sido inmediatamente explotada por sus rivales políticos más hábiles. Su entrenamiento en la gestión del poder silencioso le enseñó el valor de contenerse incluso cuando el corazón gritaba su desgarro más profundo. Masako comprendió rápidamente que, si bien las pérdidas eran una fuente ineludible de dolor humano y un catalizador para las crisis personales, políticamente debían ser gestionadas como información sensible. La manera en que la élite noble procesaba el duelo se convirtió en una forma de comunicación política. ¿Cómo reacciona el clan al ver a su matriarca afectada? ¿Qué tan rápido intentará llenar ese vacío de poder simbólico o real? Su respuesta a esta adversidad no fue la retirada, sino un giro hacia una disciplina aún más rigurosa y desapasionada. Si las emociones eran vulnerables en tiempos de paz o incluso durante los éxitos militares, se convertían en trampas mortales durante el declive. Ella canalizó la intensidad del dolor acumulado en su entendimiento de la fragilidad inherente a cualquier estructura humana construida sobre la esperanza biológica. El proceso de afrontamiento con estas pérdidas requirió una capacidad casi estoica que iba más allá de la mera resignación. Se trató de una aceptación funcional. Aceptar la naturaleza cíclica y brutal del destino en el mundo guerrero, donde hasta los más fuertes y prometedores podían ser reclamados por las fuerzas históricas o bélicas sin previo aviso. Masako se convirtió, por lo tanto, en un símbolo viviente de que incluso ante el trauma más personal e irreparable, la estrategia debe continuar funcionando con máxima eficiencia. Este proceso no solo fortaleció su imagen de firmeza y resiliencia para sus aliados, sino que también generó respeto cimentado en una comprensión profunda de su fortaleza interior.
Los hombres poderosos entendieron algo crucial. Detrás del velo monástico y la compostura inquebrantable había un espíritu forjado por el fuego más íntimo e imposible de contener, pero que ella había logrado canalizar hacia un propósito superiormente estratégico. Desde la perspectiva del poder político, estas pérdidas le permitieron a Masako elevar su estatus emocional sin tener que asumir directamente una responsabilidad política física insostenible. Ella podía estar en el centro de la tragedia más íntima y, aún así, mantener una posición de observación privilegiada e invulnerable. Su dolor se transformó silenciosamente en conocimiento estratégico. Entendió mejor que nadie dónde residía realmente la fortaleza emocional de cada clan, qué heridas eran superficiales y cuáles amenazaban con desangrar el corazón mismo del shogunato. Esta maestría para transmutar lo personal en político es quizás su logro más grande y menos reconocido. No permitió que el luto se convirtiera en una parálisis decisiva, sino que lo utilizó como un crisol para templar aún más sus capacidades de cálculo y previsión. Para aquellos observadores externos, esta fase pudo interpretarse con lástima o incluso con descendencia. Sin embargo, Masako sabía que la piedad es a menudo el disfraz más efectivo para la ambición política. Su tristeza era real, sí, pero su manejo de esa tristeza fue un acto de voluntad y una declaración estratégica. Yo he pasado por lo peor, y aún así, seguiré siendo el eje estabilizador sin depender del confort emocional o de la garantía biológica. Así, las pérdidas no fueron solo capítulos trágicos en su vida, fueron los forjadores finales de su leyenda como estratega. Le enseñaron que el poder más absoluto es aquel que puede continuar operando con plena capacidad intelectual y emocional, incluso cuando ha perdido todo lo que se consideraría más precioso. El auge de la estabilidad política que el establecimiento inicial del shogunato prometió fue un periodo relativamente pacífico, pero esta paz era una capa superficial sobrecubriendo grietas tectónicas profundas. El poder, al asentarse, tiende a generar complacencia y con la complacencia, la arrogancia. La gran crisis del shogunato no llegó de fuera, sino que se cocinó lentamente en el interior, alimentada por la mezcla tóxica de riqueza acumulada, linajes demasiado confiados en su prestigio histórico y una burocracia que comenzó a volverse más pesada que ágil. Las grietas se hicieron evidentes cuando las ambiciones individuales de los clanes más poderosos comenzaron a chocar con los límites operativos del sistema centralizado. Los recursos eran finitos, pero la codicia por mantener el estatus y el prestigio era ilimitada. El shogunato, en su esfuerzo por mantenerse relevante ante el paso del tiempo y los cambios económicos, se encontraba atrapado entre las demandas de una nobleza cada vez más sofisticada y la realidad económica de un Japón vasto con sistemas tributarios complejos. En este punto de inflexión sistémico, Masako volvió a ejercer una influencia que era crucialmente diferente a la ejercida en tiempos de construcción o luto. Ya no se trataba de estabilizar el nacimiento del poder. Ahora se trataba de prevenir su colapso por sobreexpansión y parálisis interna. La crisis fue, en esencia, una guerra civil potencial alimentada por la inercia administrativa y la soberbia aristocrática. El problema principal que Masako percibió fue que el shogunato estaba desarrollando un concepto falso de poder. Creían que su fuerza residía únicamente en el reconocimiento del título y el ejército. Pero lo que realmente necesitaba era una reforma profunda en cómo se legitimaban las acciones, diferenciando con claridad entre la obligación militar y la necesidad administrativa. La crisis se manifestó a través de múltiples focos: disputas por los derechos sobre las rutas comerciales más lucrativas, conflictos jurisdiccionales entre el poder local, los daimyo o señores feudales regionales, y la autoridad central en Kamakura, y una creciente tensión dentro del propio clero y la burocracia que cuestionaba quién tenía derecho a dictar la palabra final. Para un observador externo, este período se veía como una sucesión de golpes palaciegos y maniobras militares desordenadas. Pero para Masako fue un estudio fascinante de los puntos débiles sistémicos. Ella no buscó señalar al culpable, su estrategia era siempre más sofisticada. Debía identificar qué pieza faltaba en el tablero o qué conexión vital estaba a punto de romperse por la negligencia acumulada. Su rol se centró en reactivar y fortalecer las estructuras de obligación que estaban decayendo,
recordar a los clanes no solo quién había sido su protector, sino también quién les debía un favor crítico o una alianza matrimonial clave. Masako actuó como una red de seguridad social política para el shogunato. Ella recordaba la importancia del pequeño gesto discreto, asegurar que ciertos documentos fueran revisados por ciertas personas, que se mantuviera viva la tradición de enviar mensajes en tiempos difíciles, y que los antiguos lazos de respeto no cayeran bajo el peso del conflicto militar. El proceso requirió un dominio absoluto de las artes diplomáticas a nivel micro. En lugar de esperar grandes declaraciones o tratados majestuosos, ella gestionó innumerables encuentros pequeños, donde se discutían en detalle aspectos contables de tributos, la gestión de pequeñas aldeas fronterizas o el protocolo ceremonial para una fiesta local. Estos detalles parecían mundanos, pero eran los puntos de apalancamiento que impedían el deslizamiento hacia la guerra abierta. Masako entendió que la verdadera fragilidad del shogunato no era su ejército, sino la confianza colectiva en sus sistemas internos. ¿Quién pagaba qué y cuándo? ¿Y quién tenía derecho a voz cuando se discutía cómo gestionar las ganancias? La crisis reveló esta debilidad de forma dramática. Ella tuvo que operar bajo el escrutinio máximo. Cada palabra suya era filtrada por múltiples facciones con agendas secretas. Por ello, su compostura no era solo una característica personal, era un mecanismo de defensa político perfectamente adaptado a la época. Mantuvo siempre la distancia prudente del centro visible del poder, permitiéndose observar sin ser el blanco principal. Su influencia fue vital para redirigir la energía conflictiva hacia cauces más constructivos, reformas administrativas y reorganizaciones económicas, en lugar de las masacres militares que amenazaban con desmantelar todo el sistema por completo. Sugirió ajustes en los sistemas fiscales, recordó acuerdos sobre la distribución de recursos naturales y fomentó un diálogo técnico entre administradores de diferentes regiones. Este periodo le confirmó una tesis clave: el poder duradero no es militar, es organizativo, es la capacidad de mantener el flujo constante de información, recursos y legitimidad sin que nadie se dé cuenta del esfuerzo detrás del telón. Masako fue esa fuerza organizativa silenciosa. La gran crisis sirvió para demostrar que el shogunato era más un constructo social complejo que una simple entidad militar. Y esta complejidad requería de alguien con la perspectiva histórica suficiente, con el conocimiento humano tan vasto como su propia vida y lo suficientemente discreto para señalar las debilidades sin asumir la responsabilidad de su colapso o salvación. Fue en este crisol de crisis donde Masako consolidó no solo su reputación, sino también un rol irreemplazable, el de custodio del equilibrio delicado, manteniendo vivo al shogunato con hilos invisibles hasta que las siguientes generaciones pudieran asumir la tarea visiblemente. A medida que las grietas de la gran crisis comenzaban a ser parcheadas, y los líderes guerreros se cansaban del ciclo interminable de intrigas palaciegas y reorganizaciones administrativas, el shogunato estaba al borde de un nuevo punto de inflexión. Las soluciones parciales ya no eran suficientes, era necesario un cambio de paradigma conceptual que pudiera rediseñar la mentalidad militar y política de las facciones en conflicto. Era necesario algo más potente que un tratado o una alianza matrimonial. Se requería una redefinición filosófica del propósito del propio gobierno militar. Aquí es donde el intelecto estratégico, esa arma que Masako había pulido durante décadas, tuvo su máxima manifestación indirecta. Aunque ella nunca fue la oradora principal de los grandes discursos públicos, pues sabía que ese tipo de exposición directa atraía demasiado fuego, su influencia fue crítica para crear las condiciones y la mentalidad necesarias para que un discurso seminal pudiera tener el impacto deseado. El contexto era de profunda fatiga militar y moral. Los guerreros estaban acostumbrados a medir su valor por la fuerza bruta del enfrentamiento frontal. Sin embargo, los enemigos más persistentes eran aquellos que lograban minar la voluntad de lucha, no con espadas, sino con la duda, el desgaste económico o la desunión doctrinal. Masako trabajó en esta crisis conceptual mediante la sutil reorientación de las conversaciones clave. Ella canalizó,
A través de sus múltiples contactos y su conocimiento íntimo de los códigos de honor y lealtad, la necesidad de que se entendiera que el verdadero valor militar no residía solo en la capacidad de matar eficientemente en un campo de batalla, sino en la capacidad de autodisciplina y la visión a largo plazo. El discurso que cambió la guerra fue menos sobre tácticas específicas, aunque éstas también fueron revisadas, y más sobre una nueva ética del conflicto. Se promovió de forma indirecta por Masako la idea de que el objetivo final no era simplemente derrotar al enemigo en un campo específico, sino establecer las condiciones permanentes bajo las cuales los propios conflictos eran innecesarios o se resolvían mediante el diálogo administrado y controlado. Su influencia fue crucial para elevar el debate del nivel táctico. ¿Cómo ganar esta batalla? Al nivel estratégico filosófico, ¿cuál es la naturaleza de la paz que queremos construir? Este cambio era profundamente revolucionario para los guerreros acostumbrados a la gratificación instantánea y brutal del combate. Masako se especializó en recordar el valor histórico de las civilizaciones más antiguas, aquellas que habían logrado transicionar de un estado puramente bélico a uno administrativo y culturalmente sofisticado. Usó estos referentes históricos como espejos para obligar a los líderes guerreros a confrontar sus propios objetivos. ¿Querían solo ser temidos o querían ser permanentes? Ella entendió que el discurso tenía que resonar con la dignidad de los clanes, sin desmantelar su identidad militar. Por ello, la propuesta fue enmarcada no como una renuncia al espíritu guerrero, sino como su evolución, un reconocimiento de que el servicio más alto ya no podía ser solo físico, sino también institucional y administrativo. Su papel aquí fue el de guardiana del marco conceptual. Ella se aseguró de que las conversaciones cruciales sobre la guerra no desviaran la atención hacia la simple venganza o la conquista inmediata. En su lugar, canalizó la discusión hacia temas como la sostenibilidad de los sistemas tributarios post-conflicto y el diseño de una burocracia lo suficientemente fuerte para mitigar el impacto emocional de las victorias militares. Masako se convirtió en la catalizadora del pensamiento estratégico, al asegurarse de que ciertas voces, las más sabias, pero a menudo las menos visibles en términos de fuerza bruta, tuvieran la oportunidad de hablar y ser escuchadas por los líderes más poderosos, sembró las semillas de una mentalidad nueva, la de que el poder civil podía e incluso debía superar al poder puramente militar. Este cambio doctrinal no fue instantáneo ni universal, fue un proceso lento, lleno de resistencias. Los guerreros, para ellos, era fácil idealizar el combate cuerpo a cuerpo como la cúspide del honor. Masako tuvo que hacerles entender que el mayor acto de valor en una época de paz estaba en la disciplina política y la renuncia al impulso más inmediato. Por ello, su capacidad para actuar con aparente pasividad fue su arma definitiva. Se mantuvo lo suficientemente distante de las grandes ceremonias militares como para no ser vista como una amenaza, pero estuvo tan conectada a los detalles esenciales del día a día que se convirtió en el filtro involuntario de la realidad política para todos los jugadores más importantes. El discurso sobre la naturaleza cambiante de la guerra fue, por tanto, un triunfo de la paciencia estratégica y la comprensión humana sobre la fuerza física visible. Masako demostró que su valor no radicaba en lo que podía hacer con una espada o con una alianza, sino en su capacidad para moldear el pensamiento de aquellos que sí lo hacían. Tras el cambio de paradigma propuesto por los grandes discursos sobre la naturaleza cambiante del conflicto, el shogunato se encontró en una fase crucial y extremadamente delicada, la consolidación real de su autoridad reformada. Este proceso fue mucho más complejo que simplemente firmar un nuevo tratado o ganar una batalla decisiva. Requirió integrar esta nueva filosofía, que valoraba la administración y la diplomacia sobre la mera fuerza bruta, en el tejido mismo de las costumbres y los procedimientos diarios del gobierno. Fue en este ambiente de construcción institucional donde Masako demostró que su influencia era, de hecho, el pegamento más fuerte y discreto posible. La consolidación del poder significaba pasar de ser una coalición militar de supervivientes a convertirse en una administración sostenible para las próximas generaciones. Para ello, no bastaba con que los shogunes fueran fuertes.
Debían demostrar día tras día la eficiencia y la justicia de sus sistemas. Aquí, el conocimiento detallado de Masako se volvió indispensable. Ella era quien recordaba cómo hacer que lo nuevo funcionara sin desmantelar lo antiguo, un acto de síntesis política casi milagroso. Su estrategia más visible durante este periodo fue el fomento de los mecanismos de accountability, rendición de cuentas. En una época donde la lealtad se basaba a menudo en el honor personal y las obligaciones vagas, Masako promovió la necesidad de registros detallados, protocolos escritos para transacciones complejas y sistemas claros de auditoría administrativa. Estos cambios parecían mundanos: contabilidad de tributos, gestión de mano de obra artesanal, asignación de servicios, pero fueron revolucionarios porque cimentaron el poder en la ley escrita y el procedimiento verificable, haciendo que la autoridad del shogunato fuera tangible más allá de la amenaza militar. Desde su posición discreta, Masako trabajó para asegurar que estos nuevos sistemas no fueran percibidos como una restricción a la tradición o a la libertad de acción de los grandes clanes, sino como un servicio necesario y beneficioso para todos. Esto requirió el arte de la persuasión en el más alto nivel, hacer que aquellos acostumbrados al capricho del poder aceptaran la disciplina tediosa de la burocracia precisa. Ella se especializó en ser la mediadora entre los idealistas, aquellos clanes cuyo valor residía aún en el mito y la gloria militar ancestral, y los realistas, aquellos administradores que solo veían números y balances contables. Su discurso era siempre un puente. Recordaba a los militares que el mantenimiento de su linaje requería recursos estables, el lenguaje del contador, mientras instruía a los administradores sobre el profundo valor simbólico y la legitimidad histórica de las tradiciones guerreras, el lenguaje del poeta. Este manejo dual fue clave. Masako entendió que para solidificar un poder había que apelar simultáneamente al corazón noble y a la billetera pragmática. Si solo se apelaba al honor, el sistema colapsaría con la primera escasez. Si solo se apelaba al dinero, el linaje perdería su alma y legitimidad ante los ojos de la gente. Su influencia fue vital en la reorganización del sistema feudal mismo, que era una estructura demasiado vasta para ser gestionada por un solo centro visible. Ella promovió, sin jamás asumir la autoridad de hacerlo, la necesidad de crear niveles intermedios de gobierno más fuertes y autónomos, los señores feudales regionales. Estos intermediarios se volvieron cruciales porque podían servir como amortiguadores entre el poder centralizado y las particularidades locales, absorbiendo tensiones sin que éstas escalaran hasta la capital. El éxito de estos mecanismos requería un conocimiento profundo del paisaje social, saber qué familia era demasiado poderosa para ser desmantelada por completo, pero lo suficientemente vulnerable para ser forzada a aceptar nuevas obligaciones administrativas, saber qué región tenía recursos vitales que no podían perderse en una disputa local. Masako poseía este mapa mental detallado de dependencias y vulnerabilidades. Para los observadores, la consolidación del poder se veía como un proceso lento y tedioso de papeleo y reuniones interminables. Pero para ella era el momento culminante donde su conocimiento acumulado, la historia social, las debilidades emocionales y las grietas estructurales, se convertía en el motor visible que mantenía funcionando a la maquinaria estatal. La consolidación del poder no se logró con un único gran evento militar, sino con miles de pequeños acuerdos tácitos: cambiar la ruta de los impuestos, modificar la fecha de un festival para evitar el conflicto de calendarios, o redefinir quién tenía derecho a sancionar ciertos tipos de construcciones en las ciudades clave. Cada microdecisión era una reafirmación del control sistémico y discreto. Este periodo marcó su paso de ser solo una influencia necesaria a ser, efectivamente, la guardiana institucional más poderosa del shogunato. Su valor superó el de cualquier título nobiliario. Era un recurso intangible, la memoria colectiva de los acuerdos y la sabiduría sobre cómo manipular las expectativas futuras. La consolidación fue, en esencia, la victoria de la estructura organizada sobre la pasión descontrolada. Y Masako fue la maestra invisible que supo mantener esa estructura cohesionada con paciencia monacal y precisión política milimétrica,
demostrando que el poder más duradero es aquel que se construye capa a capa, con hilos invisibles pero irrompibles. A medida que el shogunato se consolidaba bajo las reformas administrativas, su figura pública comenzó a cristalizar en un arquetipo mítico. El mito es siempre más cómodo para una audiencia que la compleja verdad histórica. Ofrece claridad moral donde solo existe grisáceo cálculo político. En el caso de Masako, este proceso fue particularmente intenso, pues su vida misma encarnaba esa tensión entre lo sagrado y lo profundamente terrenalmente poderoso. La realidad del poder era demasiado ambigua y multifacética para que la historia popular la aceptara fácilmente. Por ello, se construyó un mito envolvente, el de la monja shogun, el componente religioso. La vida como mujer dedicada a un monasterio o templo proporcionó una capa protectora narrativa invaluable. Este velo espiritual servía como un mecanismo de disimulo perfecto. Permitía que su influencia política, tan vorazmente mundana, se percibiera por los observadores como algo más cercano a la bendición del destino o al desvío natural de la voluntad, y no como el resultado directo de una ambiciosa e imperfecta estrategia humana. La piedad se convertía en su armadura más eficaz. La narrativa popular tiende naturalmente a simplificar, reduce la complejidad histórica a binarios. El mal contra el bien o la fuerza militar visible contra la debilidad femenina. Al relegarla al papel de monja, el relato histórico pudo fácilmente sacarla del ámbito activo del conflicto bélico y colocarla en el dominio de los valores atemporales y espirituales. Esto fue cómodo para los narradores populares porque les permitía reducir las complejas negociaciones económicas y las disputas tributarias a un simple arco dramático. La sabiduría silenciosa guiando a los guerreros más apasionados pero imprudentes. Sin embargo, Masako no era solo una figura de piedad. Ella era ante todo una gestora política brillante. Su capacidad para entender y utilizar el poder del simbolismo fue su habilidad definitoria. Se dio cuenta de que en un Japón obsesionado con las demostraciones visibles de linaje y fuerza, lo más impactante y difícil de combatir era algo abstracto, la legitimidad moral o la bendición espiritual percibida. Masako no rechazó el camino monacal, lo adoptó como una herramienta estratégica de alto calibre. El retiro, en su interpretación práctica, significaba desvincularse temporalmente del ciclo inmediato de venganza y conquista, permitiéndole ascender a un nivel superior de observación e influencia. Desde ese silencio, podía escuchar mejor las conversaciones cruciales que se desarrollaban en los círculos más ruidosos. Era la ventaja de estar fuera, pero aún conectado por hilos invisibles. La dificultad para el público moderno es separar la vida personal y espiritual, la monja, de la acción política activa, la estratega. Pero el estudio cuidadoso del periodo revela una fusión intencional. Su fe y su rol en los templos no fueron ajenos a las necesidades del shogunato. Los grandes clanes necesitaban un soporte moral que pareciera eterno, algo que trascendiera al individuo y la dinastía gobernante. Masako proporcionó esa ilusión de permanencia sagrada. Esta dualidad es lo que hace su figura tan fascinante desde el punto de vista histórico-analítico. ¿Fue realmente una monja con poder político colosal, o fue una estratega política experta en usar el disfraz del ascetismo para maximizar su alcance? La respuesta, como siempre, no reside en la simple elección de un lado. Ella navegó magistralmente entre estas dos realidades. Sus actos de piedad eran auténticos en cierto nivel humano, pero fueron canalizados y aplicados con una intención estratégica que rozaba lo maquiavélico. Usó los recursos espirituales para legitimar las acciones materiales del shogunato. Esto significaba que cada decisión política importante debía pasar primero por el filtro simbólico. ¿Es esta acción justa? ¿Respeta este linaje su honor ancestral? ¿Está en armonía con la voluntad superior o solo sirve a la ambición terrenal? Su vida se convirtió en un estudio de caso sobre cómo las estructuras religiosas y culturales pueden ser utilizadas como infraestructura política. No era que el templo fuera una entidad política. Era que Masako entendió que, al asociar su nombre y presencia con los lugares sagrados más importantes, estaba invirtiendo la credibilidad cultural del shogunato en sí mismo.
Este manejo de la narrativa fue quizá el desafío intelectual más grande de su vida: convencer a un continente de guerreros altamente racionalizados por el código de honor que debían rendir cuentas no solo ante sus superiores militares o sus ancestros, sino también ante un juicio ético y espiritual continuo. Y ella fue quien proporcionó el hilo conductor para ese juicio constante. El mito persiste porque es más satisfactorio que la verdad. Es mucho más fácil dormir con la imagen de una sabia monja guiando suavemente a los guerreros dormidos en el sueño del shogunato que aceptar la fría realidad de un cálculo político tan meticuloso y ambivalente. Y esta persistencia del mito es, irónicamente, lo que le permitió mantener su influencia hasta sus últimos días. Nadie podía acusarla de maldad abierta cuando estaba vestida con los hábitos de la piedad. Así, el estudio de Masako se transforma en un ejercicio de descifrar capas. Bajo el manto monástico había una maestra de la diplomacia. Debajo del cálculo político estaba un corazón profundamente humano y vulnerable, y finalmente, debajo de todo eso, residía la fuerza tranquila y persistente de una voluntad que no aceptaba el olvido. Tras los años y las crisis, el shogunato Kamakura finalmente se asentó, no por un golpe final y visiblemente decisivo, sino por el agotamiento gradual de las fuerzas rivales y la aceptación silenciosa de una nueva norma operativa. Masako llegó al desenlace de su vida política sin haber participado en ningún gran enfrentamiento que pudiera definirla públicamente como vencedora o derrotada. Su éxito fue la demostración más profunda y compleja del poder, la habilidad para ser irrelevante cuando era absolutamente esencial. La huella que dejó una mujer que operó desde la sombra es, por definición, invisible para el ojo inexperto, pero estructuralmente irreemplazable para aquellos que conocen los mecanismos de su funcionamiento. Su legado no se talló en monumentos de piedra ni en estelas con nombres glorificados. Se tejió en los protocolos cotidianos del poder, en la red de obligaciones y lealtades que se volvieron permanentes e incuestionables. Masako demostró que el verdadero centro de gravedad de un imperio o shogunato no es su líder militar más visible, sino la comprensión sistémica de sus propias fallas humanas, la memoria, la codicia latente, la necesidad de reconocimiento y la persistencia del miedo al colapso total. Ella se convirtió en una especie de arquitecta social que diseñó mecanismos de contención para los excesos humanos. Su influencia más perdurable fue el cambio en la métrica cultural del poder. Antes de ella, el poder era predominantemente lineal. Se adquiría mediante la victoria y se ejercía con autoridad directa. Después de su tiempo, una parte fundamental del poder comenzó a entenderse como cíclico y relacional. El valor ya no residía solo en la fuerza bruta que podía proyectar un clan, sino en la capacidad de ese clan para mantenerse conectado al vasto y delicado entramado social. Sus matrimonios aliados, sus cuentas pendientes, su reputación histórica y el conocimiento tácito del protocolo adecuado para cada situación. Este cambio de paradigma fue el tributo más grande a su ingenio. Hizo que las familias guerreras aprendieran a valorar la sutileza diplomática, tanto como el sable pulido. Y esta valoración silenciosa es lo que aseguró una continuidad institucional mucho más robusta que cualquier dinastía militar basada únicamente en el carisma o el derecho de conquista podía ofrecer. Ella desmitificó, sin intención aparente, el concepto mismo del poder absoluto. Mostró que la fuerza más duradera y difícil de replicar no era la capacidad de matar, sino la habilidad para mantener a las personas voluntariamente comprometidas con un sistema compartido, aun cuando ese sistema les resultara restrictivo o tedioso en su funcionamiento diario. En el plano personal, esta huella se manifestó en una generación más consciente del equilibrio entre lo público y lo privado. Aprendieron que el dolor personal debía ser procesado sin desestabilizar la estructura mayor, y que incluso las figuras de gran influencia debían saber cuándo retirarse estratégicamente para observar mejor la escena desde lejos. El tiempo pasó. Los grandes nombres fueron reemplazados por nuevas generaciones de líderes más jóvenes, menos marcadas por las tradiciones épicas del pasado y más adictas a la eficiencia administrativa y el beneficio tangible. Y esta nueva guardia de líderes adoptaron, sin saberlo, muchos de los principios operativos que Masako había defendido silenciosamente. La gestión meticulosa de la información,
la importancia del registro documental sobre la promesa oral y la necesidad de mantener vivas las alianzas incluso cuando eran incómodas o políticamente inconvenientes. Su legado es, en esencia, un manual avanzado de gobernanza sin papel sellado. Es el entendimiento profundo de que todo sistema social humano está sostenido por acuerdos invisibles, los pactos de ayuda mutua entre regiones lejanas, la confianza tácita depositada en un árbitro neutral y el recuerdo constante de quién debe ser honrado y cómo debe recordárselo con suficiente sutileza. Masako demostró que una mujer no necesitaba jamás ostentar un título para ejercer soberanía. Bastaba con poseer un conocimiento más amplio y profundo sobre la condición humana en tiempos de crisis. Fue la maestra del arte de hacer parecer que el orden se mantiene por sí mismo cuando en realidad era sostenido por una compleja e invisible red de favores, obligaciones recordadas y entendimientos profundos de las debilidades de los hombres. Al mirar hacia atrás, su figura se transforma de un personaje histórico a un principio operativo. La comprensión de que la máxima influencia opera donde el poder ostentoso es más débil, en el espacio del detalle, del protocolo olvidado y del silencio estratégico bien empleado. El verdadero control no está en quien toma la espada, sino en quien sabe exactamente dónde está escondida la llave del cofre de los secretos más preciados. Y así, la historia nos deja esta reflexión final sobre cómo el poder puede manifestarse cuando se le retira el foco público, obligándolo a operar bajo el manto protector de lo discreto y lo profundo. Si te ha parecido que esta travesía por Japón en las sombras ha sido un viaje digno del descanso, recuerda tomarte tu tiempo, respirar profundamente y acompañarnos hasta la próxima noche. Te invitamos a suscribirte para no perderte ninguna historia como esta. Buenas noches. Que encuentres paz en los sueños más profundos.